del Señor. Esa es la intención, de que el Señor sea hoy y todos los días de nuestras vidas glorificado. Le doy muchas gracias a Andy por la intención de orar por mí, y pues yo quiero de alguna manera también orar y poder que el Señor me siga dando la guía y la dirección en cuanto a su consejo, en cuanto a su palabra. Padre nuestro, bendito Dios, gracias por la oportunidad una vez más de traernos aquí a este lugar donde el centro es tu Hijo Jesús. Es lo que has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente. Nosotros lo hemos recibido así. Hemos venido aquí con el deseo de poder exaltar ese maravilloso nombre que es sobre todo nombre. Y pues Dios, en nuestras dificultades y circunstancias venimos apartándolas a un lado, no haciendo caso de ellas, y por el contrario venir libremente y acercarnos al trono de tu gracia, mi Dios. Tu Espíritu Santo, Dios, sea obrando como solamente puede obrar Él en el corazón de cada uno de nosotros, los que nos encontramos aquí, aquellos que tienen también la oportunidad de escucharnos, para que tú sigas obrando. Señor, como decía mi hermano Andy, en un mundo tan difícil, en un mundo que no es nada seguro para nosotros tenemos un mensaje, el mensaje del Evangelio. Tenemos tu palabra en la cual nosotros podemos tener seguridad. Así que Dios, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que me ayudes a traer tu palabra con rectitud, Dios. Perdóname, Señor, si en algún momento podría decir algo que vaya en contra de voluntad. Tú sabes de tu voluntad, sabes que no soy perfecto, simplemente soy un instrumento en tus manos que tú usas para tu gloria y tu honra. Bendícenos con tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarte, hermano, de tu seguridad y la mía, la seguridad que debemos tener en Cristo Jesús. El apóstol Juan, en su evangelio, él escribe una declaración contundente dicha por el Señor Jesucristo. Una declaración que habla de la seguridad que Dios ha prometido darnos a nosotros que somos sus hijos. Amén. Escucha las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 27 y 29. Esto es una palabra que nosotros deberíamos tener en nuestro corazón como muchas más, porque es una palabra que nos centra en la afirmación poderosa acerca de la seguridad absoluta y eterna en la cual tú y yo gozamos en Cristo Jesús. La palabra de Jesús, en este caso, esta que has escuchado, hace énfasis en él, obviamente, pero hace énfasis en ese buen pastor que tiene un poder protector, un poder guardador hacia aquellos que oyen su voz, la conocen y le siguen. Vivimos bajo un sistema del mundo el cual es sumamente inseguro. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Este sistema del mundo brinda unos mínimos de garantía, lo que nos lleva cada vez más a buscar protección, a buscar seguridad, porque de alguna manera nosotros queremos gozar de libertad,
no de libertinaje. De alguna manera nosotros queremos gozar de paz, de vivir con cierto sentido de tranquilidad. Pero esto cada vez se está haciendo insostenible, se está haciendo intratable. Yo no soy un experto en política, ni siquiera me gusta la política. Pero yo estoy más que seguro que la política en ninguna nación es fiable. Y esto ya me hace vivir de cierta manera desprotegido. Porque se supone que el gobierno está para proteger al pueblo. Tampoco soy conocedor de la protección o de la seguridad social, pero no hay que ser un experto para darme cuenta de que estamos viviendo cada vez más una crisis social. Esto me lleva a vivir de alguna manera inseguro. Todos estos aspectos y muchos más nos llevan a nosotros como personas a buscar garantías. En cuanto a la política, algunos eligen aquel candidato que garantice sus intereses, aunque luego ese mismo candidato pisotee los intereses o las garantías de otro grupo. En cuanto a lo social, por citar uno de los problemas actuales, algunos perciben el incremento de la ocupación por lo que buscan seguridad antiocupa, seguridad antirrobo. Otros, queriendo dejar garantías a sus seres queridos, optan por una póliza de seguro de vida. Y así podríamos seguir hablando de otros aspectos que tengan que ver con la seguridad y la inseguridad. Ahora bien, el tema que nos atañe en el día de hoy, o el tema al cual yo quiero presentarte, es que hay una seguridad, hay una protección que no caduca, hay una seguridad que no tiene fecha de expiración, no tiene fecha de caducidad. Esta seguridad no es como el político que un día está y luego no está, o porque no hizo las cosas bien o tuvieron que suspenderlo, en el peor de los casos, a la cárcel o a la calle. Esta seguridad no es como la compañía de seguros de mi coche, que tengo que renovarla todos los años. Esta seguridad es una seguridad eterna, una seguridad dispuesta para ti y para mí, para aquellos que somos hijos de Dios. Esta seguridad no es como la póliza esta que a veces tenemos por si de pronto fallecemos y dejamos dinero a nuestras familias. Muchas veces se nos olvida el impacto de esa gran seguridad en nosotros. Y entonces el creyente vive una vida segura en aspectos sociales y políticos, pero no asimismo vive una vida esperanzada en la seguridad que Dios da por medio de su palabra. ¿Y saben lo que muchas veces pasa? Nos distanciamos de ese Dios que ha prometido darme seguridad. Y al distanciarme de ese Dios protector, entonces empezamos a jugar un rol que tiene que ver con mi autosuficiencia. Me creo autosuficiente y empiezo a vivir una vida de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mis perspectivas y no según la voluntad de Dios. Me voy alejando poco a poco de la certeza, de la seguridad de Dios en mí. Hermanos, tu seguridad y la mía no descansa en nosotros. Por mucho que tú y yo querramos asegurarnos, tu seguridad y mi seguridad no descansa en mí. Hemos leído en la palabra de Dios que nosotros estamos en las manos de Dios. Él es quien tiene todo el poder para protegernos. Estamos en las manos de Dios, por lo tanto nuestras vidas están aseguradas, aunque por momentos nosotros tengamos que pasar por el sufrimiento.
Hay personas que un día escucharon el Evangelio. Hay personas que un día escucharon el mensaje de la verdad y se fijaron más en los resultados que en aquel que produce el resultado. Es decir, estas personas en algún momento se maravillaron del milagro, pero no en quien hace el milagro. Por lo tanto, estas personas lo que quieren es milagros y señales, pero no al Señor de los milagros y de las señales. En aquel tiempo, dice la Escritura, fariseos, escribas, saduceos que habían escuchado de parte del Señor Jesús, escucharon el mensaje expreso del Mesías. Ellos le pidieron señales al maestro. Maestro, deseamos ver de ti señal. Asimismo hoy en día pasa. Creemos que mi seguridad está en lo que Jesús produce en mi vida. No sé si me entiendes un poco o me hago entender. Creemos que mi seguridad no está en Jesús, sino en lo que Él me puede dar, en la consecuencia de poder creer en el Evangelio. Estoy más interesado en la garantía que Él me da que en su persona. Entonces, de alguna manera estoy tratando a Jesús como si Él fuera mi póliza de seguro, mi póliza antirrobo. Hermanos, Jesús es el Mesías. El Señor Jesús es el Señor de señores, Rey de reyes. Él es Dios. Y Él vino a este mundo no para darnos solamente seguridad de vivir en este mundo. Él vino a traer el mensaje que da vida. Jesús vino para darnos vida cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente. Él no vino solamente para apagar mis incendios, como si fuera un bombero o un policía. Él no vino para que yo viva una vida cero problemas. Él no vino para que nosotros vivamos una vida de lujo o que seamos personas reconocidas en el mundo. Él no vino para eso. Él vino a salvar lo que se había perdido, dice la Escritura. Él vino para sanar al quebrantado de espíritu. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a cumplir lo que tú y yo no podíamos cumplir, ni nadie. De manera que Él no merece que lo veamos como algo que me ayuda a mí. Él debe ser visto como lo que es, el Hijo de Dios, el Salvador y el Mesías, que me ama y me salva. Otros, por el contrario, vemos en Jesús no solamente una póliza de seguro, sino que creemos que estando en Él no tendremos dificultades ni sufrimientos, que todo será color de rosa. Y que el sufrimiento no tiene cabida para el cristiano. Eso es mentira. Hoy en día se está propagando la herejía de la prosperidad emocional, un evangelio que habla de prosperidad material, donde promueven de que el cristiano debe ser libre del sufrimiento, que el sufrimiento no tiene cabida para el Hijo de Dios. El creer, hermanos, que el sufrimiento no tiene cabida en mi vida, sin duda alguna me va a llevar a una vida en frustración siempre. Porque la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre han remarcado los sufrimientos del pueblo judío en el Antiguo Testamento y de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero escucha, en cada tiempo Dios ha estado con ellos. Dios no los ha dejado solos, a ellos ni a nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Esa es la seguridad del Hijo de Dios. Esa es la seguridad del creyente, aquel que un día reconoció su pecado, llegó en arrepentimiento y fe y dijo: Jesús, yo reconozco que tú eres el Salvador de mi vida. Ahora empiezo un proceso
tú empiezas un proceso en mi vida que tiene que ver con sufrimientos y pesares, dolor. Ahora bien, muchas veces estamos pendientes de cómo poder estar seguros cuando llega el momento del sufrimiento, ¿no? Porque somos una iglesia, somos el pueblo de Dios que sufre, siempre hemos estado bajo ataque. Pero siempre estamos pendientes en los momentos de dificultad, cuando llega la prueba, ¿cómo me voy a comportar? ¿En verdad voy a tener la fe suficiente para soportar lo que Dios ha planeado para mi bien? Creemos que las pruebas es un tema muy importante para nosotros los cristianos, eso es una realidad. Pero yo quiero hacer una pregunta, sin que la respondas. Creemos que estamos seguros en cuanto a no dejarnos engañar por falsas enseñanzas o doctrinas que hoy en día están a la orden y que tienen la capacidad de ser muy sutil. Hoy quiero hablarte de eso. Doctrinas o enseñanzas que lo que buscan es apartar tu oído y el mío de la verdad de Dios. Esto es sumamente serio, como lo es todo lo anteriormente dicho. Jesús en la palabra de Dios fue enfático en lobos, salteadores y ladrones. ¿Cierto que sí? La palabra de Dios dice por boca del Señor Jesús que llegarán tiempos, ¿no? Él habló de aquellos que se quieren saltar la valla o la puerta del redil, lobos y ladrones. Todo esto en un contexto de apartar a los hijos de Dios, de apartarte a ti y a mí. Amén. Del redil o del rebaño del Señor. Pero muchas veces enfatizamos nuestra seguridad en el momento de la dificultad, ¿no? Estamos siempre pendientes, Señor, ayúdanos en el momento de la prueba, que nosotros podamos ser fieles. Gloria a Dios. Pero Dios nos manda a que también nosotros podamos ser de alguna manera equilibrados. No lo podemos hacer solo, tenemos el Espíritu Santo a nuestro lado que nos ayuda, y su palabra, la oración, los medios de gracia. Entonces, viendo esos peligros, esto nos debería llamar la atención en cuanto a nuestra seguridad en medio de todos estos movimientos ajenos a la palabra de Dios. Sé que me puedo meter en problemas, hermano, con esta prédica, pero no tengo temor. Esto me lleva o nos lleva a nosotros a reposar en Dios y en su palabra. El título del mensaje de la prédica en el día de hoy es Mi seguridad en la verdad de Dios. Mi seguridad en la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad. Jesús es la verdad. Y esa verdad es mi seguridad. Ahora yo quiero que tú abras la Biblia, yo sé que la tienes abierta, y vamos a la carta del apóstol Judas. La carta del apóstol Judas está en el Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis, la última carta antes de llegar al Apocalipsis. Carta del apóstol Judas solo tiene un capítulo, versículos del 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos
sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. El autor de esta carta es Judas. Obviamente no es Judas Iscariotes el que traicionó al Señor Jesús. Los grandes estudiosos de las Escrituras han aceptado que quien escribió esta carta fue Judas, uno de los medio hermanos del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo hermanos, medio hermanos. Mateo 13:55 lo podrás leer y ahí te vas a dar cuenta. Judas inicia esa carta diciendo que él es siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. El Jacobo que Judas menciona allí es el mismo apóstol Santiago. El Jacobo que él menciona allí es el mismo líder de la iglesia en Jerusalén. Eso lo puedes leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. De manera que Jacobo, que es el mismo Santiago, quien escribió la carta de Santiago, y Judas, ellos dos fueron medio hermanos del Señor Jesús. Léete el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí lo vas a encontrar. No hay tiempo para explicar. ¿Por qué hago esto? Porque no es no se predica mucho de la carta de Judas. Yo nunca he escuchado en las iglesias que me he congregado han hablado de la carta de Judas. De manera que tanto Jacobo que es el mismo Santiago, y Judas, medio hermanos de Jesús, ellos no creyeron en Jesús al principio, pero luego ellos creyeron en Cristo como su Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo les inspiró para escribir cartas que son de mucha importancia para nosotros. Ahora bien, la carta de Judas es una carta muy corta. Capítulo 1 tiene solo un capítulo y tiene 24 versículos. Inclusive, tú la puedes leer en 5 minutos. Pero esto es una carta que está cargada de un contenido excepcionalmente maravilloso, como lo supone la palabra de Dios. Es una carta que nos exhorta, es una carta que nos anima, es una carta que nos advierte, es una carta que está llamando la atención. Judas vivió un tiempo donde el cristianismo estaba siendo atacado por la política romana. Pero por otro lado se estaban infiltrando en el cristianismo un fuerte ataque espiritual que lo guiaban los falsos maestros. Personas que tenían la intención de dinamitar la fe en Cristo Jesús y explotar el Evangelio y eliminar, como fuera posible, la iglesia de Jesucristo. Lo que estamos viviendo hoy en día, o lo que está viviendo el cristianismo hoy en día, no está muy lejos de los tiempos de Judas, de manera que esto es una carta que nos llama la atención a nosotros en el día de hoy. La política en el día de hoy cada vez más está atacando los valores cristianos. En muchos lugares y regiones está prohibido hablar de Jesús. Está prohibido hablar del Evangelio, está prohibido congregarte en el nombre de Cristo Jesús. Inclusive está prohibido de que tú lleves una Biblia. De manera que el mensaje del Evangelio no ha dejado de estar bajo ataque desde el momento en que Jesús empezó a proclamar el mensaje del reino. Pero sabes, hermano, el mensaje que muchos han tratado de borrar y extinguir, nunca podrá ser borrado, porque el autor de ese mensaje es Dios. Ese mismo Dios que dice en las Escrituras: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo tengo 7 años de estar aquí en esta iglesia por la gracia de Dios, y sé que tiene una historia la iglesia y han pasado un montón de gente y seguirán pasando. Su palabra no pasará. Nosotros pasaremos un día, pero la palabra, el Evangelio, no pasará.
lo ha dicho Dios. El Evangelio de Jesucristo fue la noticia que Él mismo trajo al mundo. El Evangelio fue la noticia que vino a dar vida a muertos espirituales. El Evangelio es la noticia, o fue la noticia dada por el Mesías, por el propio Salvador. Y desde ese momento todos sus seguidores empezaron a expandir el Evangelio. Hasta el día de hoy se sigue expandiendo. El Evangelio contiene una cruz. El Evangelio contiene una tumba. El Evangelio contiene la resurrección y el regreso del Señor Jesús. Una cruz que habla de un sacrificio, de un derramamiento de sangre. Una cruz que habla de la muerte del Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista cuando vio bajar a Jesús al río Jordán para ser bautizado. Ese Cordero vertió su sangre en la cruz y pagó tu pecado y el mío. Ese es el Evangelio. Pero como lo dije hace un momento, este mensaje contiene una tumba. No podemos excluir la tumba, porque en la tumba fue sepultado el Hijo de Dios, pero al tercer día resucitó. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, pues ha resucitado. Le dijo el ángel a las mujeres que buscaban a Jesús. Es el mensaje que contiene el poder de Dios para salvación, dice Pablo. Es la única noticia que nos convence que somos malos y pecadores. Pero esa noticia no nos deja así. Esa noticia nos lleva al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios me recibe, perdona mi pecado, lo borra y me hace una persona nueva en Él. Ese mensaje, por mucho que quieran borrarlo, será imposible. Pero esto no quiere decir que el mundo y todo este sistema antidios se detenga y deje de luchar por extinguir ese mensaje. El enemigo está haciendo todo lo posible por eliminarlo. Al contrario, cada vez tiene nuevas herramientas, las cuales son muy sutiles. De manera que el cristiano está llamado a hilar fino. Las estrategias del enemigo cada vez son más engañosas, pero con un gran tinte de realidad. Así que Judas escribe una carta llamando a la iglesia de ese tiempo, pero es un llamado para la iglesia de estos tiempos, un llamado a pelear la buena batalla, un llamado a pelear por la verdad. El ataque del enemigo es intenso y constante, pero el cristiano debe tener una lucha doblemente intensa y constante. Hemos vencido en la cruz por Cristo Jesús, pero estamos en el mundo, no somos del mundo, pero tenemos luchas. Eso me lleva a mi seguridad en la verdad de Dios. Yo quiero, hermanos, con todo respeto, que todo lo que vayamos a ver lo veamos desde la óptica de nuestra seguridad que tenemos en Dios. Es decir, que nos pongamos los lentes de esa seguridad que Dios un día nos prometió y nos da. Porque hemos sido llamados a depositar nuestra confianza en Dios. Porque la palabra de Dios nos muestra el poder guardador de Dios. Él no solamente nos salvó para pasar una vida eterna a su lado. De haber sido así, nos hubiese llevado enseguida. Él nos salvó para que nosotros vivamos nuestra vida de este lado del sol, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros sufrimientos, pero también en medio de mensajes distorsionados. Él nos llama a que nosotros podamos estar seguros en la verdad de Dios. Él nos salvó para ser guardados de los falsos maestros.
En el momento que fuimos redimidos por la sangre del Señor Jesús, reposa el poder guardador de Dios en nosotros. Y de esta manera tu seguridad y la mía dependen de Cristo por siempre, hasta que marchemos a su presencia o hasta que Él venga a buscarnos. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, ¿cuál es la voluntad de aquel que te envió? Jesús dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me viene, no pierda yo nada. ¿Sí ves la seguridad? Que todo lo que el Padre me diera a mí, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Es el Padre eterno, es el Dios de los cielos, el creador de cielos y tierra, quien en su misericordia y su gracia nos vio como muertos en vida, caminando, y nos condujo a Jesús. Es Dios quien nos conduce a Jesús y nos deposita en sus manos. Vinimos a Él, dice la Escritura, y Jesús no nos echa fuera. Él nos recibe con un amor infinito, y por ese amor nos protege. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, Efesios 4:30. De manera, hermanos, que garantía tenemos, porque es la Trinidad que está comprometida con nosotros. Es la Trinidad que está con nosotros. El Padre me lleva a Jesús, Jesús me recibe y el Espíritu Santo me sella. Bendito sea Dios. Ahora, somos conscientes de esa verdad. Hermano, tú eres consciente de esa verdad. La hemos leído muchas veces. Es Dios mismo quien viene a morar en nosotros. Él viene a ser morada en nuestras vidas. Él viene para asegurarme y preservarme, porque yo no me voy a perder, porque estoy en su mano. Él nos ha marcado con un sello que no se borra jamás. ¿Lo crees? Es sumamente importante creerlo. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no lo creemos con la certeza que Dios pide, seremos personas inestables, inseguras, movidas por nuestras propias emociones, por nuestras propias sensaciones, por nuestras propias perspectivas, y eso es fatal. Porque entonces yo caminaré con mis pensamientos. Yo caminaré según mis planes y no según los planes de Dios. Ahora, ¿qué le puede pasar a un cristiano que profesa a Cristo como su Señor y Salvador, pero vive en esas condiciones? Pues será presa fácil del enemigo, por lo menos. En este caso, en el caso que nos atañe hoy, seremos blanco fácil a los dardos de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, que lo que buscan es apartarme de la verdad. Ahora, yo no quiero decir esto y que esto suene como algo que lo dijo el hombre. No. Yo te quiero hacer una pregunta, querido hermano, que estás aquí. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto de Edén con Adán y Eva? ¿Qué pasó allí? Bueno, pasaron muchas cosas. Adán y Eva gozaban de una íntima relación con Dios. Es así, ¿no? Dios los creó a Adán, luego creó a Eva, y tenían una relación íntima con Dios. Yo te hago una pregunta. Nosotros tenemos una íntima relación con Dios, ¿no? Ellos tenían el privilegio de hablar con Dios. Tú y yo también, todos los días.
llegamos a la presencia del Señor, oramos, le pedimos a Dios, tenemos una comunicación con Dios. Nosotros le hablamos y Él nos habla por medio de su palabra. Dios bendice a esta pareja, a Adán y a Eva, ¿no? Les da muchas bendiciones. Hermanos, hoy estamos aquí gracias a la bendición de Dios. Pero ¿qué pasó en el Edén con estas personas? En un momento clave el enemigo los desestabilizó. Creó en ellos dudas. ¿Y sabes qué? Les trajo un mensaje erróneo. Es interesante esto. El enemigo, Satanás, la serpiente, como dice la Escritura, llegó a ellos en un momento clave y los desestabilizó. Creó en ellos dudas. Les trajo un mensaje distorsionado. Eva le dice a la serpiente: Dios dijo que comiéramos del fruto de los árboles del huerto, pero hay un fruto que nosotros no debemos comer. Es del árbol que está en medio del huerto. De ese no debemos comer porque dijo Dios, ahí está el mensaje, porque dijo Dios que el día que nosotros comamos de ese fruto moriremos. Ese es el mensaje de Dios. Ahora escucha el mensaje de Satanás: no moriréis. ¿Sí te das cuenta cómo lo torció? No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ellos, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Dios. ¡Wow! Es un mensaje distorsionado, un mensaje erróneo. ¿Y tú sabes qué hicieron ellos? Pues ellos mordieron el anzuelo, pero si estaban con Dios, pero si estaban en una comunión estable con Dios, comieron del fruto. Sabes, la primera caída del hombre, podríamos sacar mucha información de la caída del hombre. Podemos hablar de desobediencia, podemos hablar de autosuficiencia, podemos hablar de lo que sea, pero la primera caída del hombre fue creer en un mensaje distorsionado, un mensaje que no venía de Dios. Ahora, una de las cosas que pueden llamar mucho la atención en el engaño de Satanás a Adán y Eva es que aunque ellos tenían a Dios de continuo a su lado, es decir, ellos estaban con Dios, a Satanás no le importó. Es que no le importó. Y si lo hizo con ellos, ¿tú crees que no lo hará con nosotros? Pues claro. Desde ese momento, desde Génesis 3 hasta el día de hoy, 17 de agosto de 2025, Él lo sigue haciendo. No tengo la menor duda. Por eso es que tú y yo debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él está al acecho, hermanos, con el mismo modus operandi del Génesis, porque Él sabe que le funcionó. Él le dio mucho resultado. Él dijo: yo hice caer a la pareja que el Dios Todopoderoso creó. Con simplemente decirle: no, ustedes no van a morir. Los desestabilicé. De manera que el ataque más contundente que el enemigo usa es un mensaje, hermanos. Es un mensaje. Jesús vino aquí, hermanos, a darnos el mensaje. El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Por eso en un momento dije que el evangelio tenemos que vivirlo, claro que sí. Nosotros tenemos que ser modelos del evangelio, pero el evangelio siempre es un mensaje que tiene que ser divulgado. Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, resucitó al tercer día y un día vendrá por los suyos. Arrepiéntete y confiesa en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Ese es el mensaje. Pero el enemigo distorsiona el mensaje. Ahora, él lo hace con Adán y Eva. Lo hizo. Pero no se quedó allí. Él lo hizo con el Hijo de Dios. Él lo hizo con Jesús. Jesús va al desierto llevado por el Espíritu Santo y es tentado ¿por quién? Por
por la misma fuerza de Génesis. Dice la Biblia que Jesús tuvo hambre en un momento y se aparece y le dice: si eres el Hijo de Dios, o ya que eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dice: escrito está. Ahí está la palabra de Dios, mi seguridad en la verdad de Dios. Cristo le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ah, bien, dijo Satanás. Vale. Ve aquí. Ahora dice la Escritura que lo llevó a la ciudad santa. Y desde el pináculo le dijo: ah, con que muy escrito está. Bueno, escrito está, lánzate. Porque escrito está que los ángeles te recogerán. Si te das cuenta la distorsión del mensaje, lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con el Señor Jesús. ¿Crees que no lo puede hacer con nosotros? Amén. Escrito está. Y Jesús le dice: escrito está. No tentarás a tu Señor, a Jehová tu Señor, tu Dios. No lo tentarás. ¿Vale? Ahora vamos a lo alto de la ciudad. Mira todos los reinos y su gloria. Escrito está: solo a tu Dios adorarás. Esa es la lucha de nosotros, hermanos, contra mensajes distorsionados de hoy en día. Por eso te digo, hermano, que nuestra estabilidad, nuestra seguridad en Dios es en su palabra. Y eso es de vital importancia para nuestra vida cristiana. Ahora, hermano, pero entonces, ¿cómo yo puedo estar seguro y no dejarme arrastrar por esas falsas enseñanzas que crecen todos los días? El apóstol Pablo les llamó filosofía y huecas sutilezas, ¿no? El apóstol Pablo dijo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí está, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Colosenses 2:8. Judas, en la carta que hemos leído, nos da varias instrucciones. Versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. De manera que Judas nos está llamando a nosotros ¿a qué? A tener memoria, ¿no? De ir y buscar aquello que el Señor dejó estipulado en su palabra. ¿Cuál es ese consejo? Judas dice: trae a la memoria. Ahora, ¿qué voy a traer a la memoria? Las palabras de los discípulos de Cristo Jesús. Judas, sabiendo en los tiempos difíciles que estaba atravesando la iglesia, los instó, les llamó la atención: hermanos amados, hermanos en Cristo, trae a memoria. ¿Sí? Eso fue un llamado a la iglesia del primer siglo de manera urgente y primordial. Pero a día de hoy ese llamado de atención sigue teniendo el mismo peso, sigue teniendo la misma profundidad. Recuerda, cielo y tierra pasará, mi palabra sigue siendo la misma. Aunque fue escrita hace mucho tiempo, esta carta tiene muchas implicaciones para la iglesia en nuestros tiempos. Ahora, ¿qué es lo que yo debo recordar? Escucha una de las palabras que yo debo recordar. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, él se encuentra en una ciudad llamada Mileto, una ciudad de Asia Menor. Pero él ahora, dirigido por el Espíritu Santo, debe ir a Éfeso. Y él quiere reunirse con la iglesia, con la congregación, y él quiere dar unas palabras de despedida. Inclusive les dice que ya no los volverá a ver más. Muchos lloraron, lo abrazaron. Pero escuchen lo que le dice Pablo a ellos. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Escucha bien. Cuando yo me vaya, entrarán a la congregación lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Que no perdonarán. Hechos 20:30. Hechos 20:30. No perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Si te das cuenta, Pablo, hermanos, mucho cuidado,
vendrán lobos rapaces. Yo les he predicado el evangelio del reino, pero aquí vendrá gente que no perdonará el rebaño. Se lo comerán. Hay un peligro extremo allá afuera, hermanos. Hay un peligro extremo. Por eso te decía, a veces estamos seguros en otras cosas que está bien, pero hermano, el cristiano está seguro y cimentado en la sana doctrina. Nosotros aquí en la iglesia Jaume Roig 14. Hay un peligro que está allá afuera, pero nosotros no estamos exentos de que entre. Pero aún más, dice Pablo, el ataque más letal es de las personas que están aquí dentro. Pablo lo dice, aún de entre vosotros se levantarán hombres perversos que vendrán con un mensaje distorsionado. Seguramente fueron hombres que vivieron una experiencia espiritual, un día dijeron que fueron salvos, que nacieron de nuevo, pero disertaron de la fe, apostataron de la fe, se apartaron de la verdad de Dios. No, pero es que esto no puede suceder. Sí, los Gálatas recibieron el mensaje del Evangelio expreso por el apóstol Pablo. Ellos vivían según el Evangelio, los Gálatas, pero Pablo tuvo que decirle: estoy maravillado de que ustedes pronto dejaron, ¿no? O se han alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un mensaje diferente. Ahí está, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no que haya otro mensaje, sino que algunos lo perdieron. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Otras palabras que Judas quiere que nosotros recordemos en el día de hoy. Pedro, escribiendo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 1 y 3, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, hermanos, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros tiempos, es decir, en estos tiempos, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Por eso el llamado, hermanos, es a la seguridad en la verdad de Dios. No olvidemos las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo, a los cuales Judas nos está llamando a traer a memoria. Ahora, Judas, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra las características de esos personajes. Versículos 18 y 19. Dice así: en el postrer tiempo habrán burladores, ahí está, burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Quieres características de estas personas? Ahí lo tiene Judas. Y hoy están montados en púlpitos personas así. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Burladores. Sus deseos son malos, por lo tanto viven según sus malos deseos. No tienen al Espíritu, por lo tanto son sensuales. Estas son las características de estas personas que son usadas por Satanás para traer un mensaje supuestamente bíblico, pero todo es una distorsión. Pero te hablan de la Biblia, te hablan del Evangelio. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Estas personas, en vez de unir a la iglesia de Dios, ellos no vienen a decir: yo vengo a quebrar esta iglesia. No. En vez de unir a la iglesia de Dios, lo que buscan es dividirla y fracturarla a tal punto que desaparezca, como han desaparecido muchas. Pero te citan versículos de la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado. Estas personas se promocionan a ellos mismos. Se ponen en lo más alto de la cúspide para ser alabados, pero te hablan de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Tengamos mucho cuidado. Son personas que dicen tener una vida súper espiritual, pero no tienen al Espíritu. El llamado en el día de hoy, queridos hermanos, es a la seguridad en la verdad de Dios.
Ahora, Judas no solamente se queda con esas características, ahora Judas quiere ayudarnos a nosotros a ver qué podemos hacer. Judas dice en el versículo 20 y 21, si ellos son burladores, si ellos hablan según sus malos deseos, si ellos son sensuales, Judas ahora hace un contraste, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Edificándonos, orando en el Espíritu Santo, conservándonos y esperando. Es impresionante cómo la misma palabra nos da las herramientas necesarias. Y sin duda alguna es Dios la base de nuestra seguridad, pero no se nos olvide que tú y yo somos los que debemos accionar. La seguridad no nos va a caer de manera literal a nosotros. Nosotros tenemos que tener una vida en santificación. Nosotros tenemos que estar buscando siempre el consejo y la voluntad de Dios. Algunos podrían decir, hermano, mira, es que mi fe me lleva a vivir una vida sin esperar nada más adelante. Yo simplemente cruzo los brazos y yo vivo según la fe. Yo puedo esperar, hermanos, yo puedo estar quieto, pero con una hiperactividad espiritual. Porque si yo soy un cristiano que vive en fe, esa misma fe me va a ayudar a actuar. Amén. No es cruzarme las manos simplemente. Versículo 20, que dice Judas, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Esto me habla de crecimiento. Edificando me habla de madurez. Hermanos, estamos persiguiendo la madurez y el crecimiento espiritual. Es nuestro deseo y anhelo crecer y madurar todos los días. Edificar me habla de estructuras, de fundamentos. Esto me habla de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios yo voy a encontrar la estructura perfecta, porque el arquitecto es Dios. Por lo tanto, entonces yo voy a hacer un edificio de Dios. Pero es en la palabra y en la verdad de Dios. Cristo dijo, ella da testimonio de mí. Yo debo ir a buscar ese testimonio para yo vivir conforme a Jesucristo. Judas dice, orando en el Espíritu. Esto es muy importante. Esto nos habla de la necesidad constante de orar. Estamos orando constantemente. La oración hace parte de nuestra vida. El orar en el Espíritu habla de la conexión, de la relación íntima que yo tengo con ese Dios que me dio la vida. Hermanos, el orar en el Espíritu Santo no tiene nada que ver con un éxtasis sobrenatural. El orar en el Espíritu habla de sobriedad, de rendirme, de control. Habla de reverencia, de sobriedad, algo serio. El orar en el Espíritu. Judas dice, conservaos. Esto nos habla de nuestra salvación. Juan dijo, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Nosotros debemos conservarnos, nosotros debemos perseverar, porque esa es la manera en que yo voy a demostrar que un día fui redimido por la sangre de Jesucristo. Es evidencia clara de mi salvación en Cristo, el perseverar y el conservarme como un buen hijo de Dios. Otra característica que dice Judas es esperando. Esto es lo que tú y yo debemos hacer. Ahora, estamos esperando, hermanos. Estamos esperando en verdad. Y si estamos esperando en qué? En este mundo, en sus ofertas. Ojo. ¿Estamos esperando en qué o en quién? En este mundo y en sus ofertas. Estamos esperando en un sistema político que algún día va a poner a un presidente de gobierno que va a ayudar al pueblo cristiano. ¿O estamos esperanzados en este sistema antidios?
No, hermanos. Este sistema no quiere nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Dios y no lo tendrá. La iglesia tiene que esperar en algo que va más allá de nuestra vista, puesto los ojos en Jesús. Aleluya. Esa es mi esperanza, en Jesús. La iglesia tiene que vivir pensando en la eternidad, con una perspectiva a la eternidad. Porque Judas lo dice. Judas no está hablando nada que tenga que ver con lo material, con lo temporal, con lo terrenal. Judas está hablando del eterno y gran Dios, del Hijo de Dios que vendrá por nosotros para que entonces la seguridad se materialice de manera literal. Hermanos, todo esto que dice Judas es posible cuando somos más intensos e intencionales con la palabra de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, cuando nos sometemos a la obediencia a esa palabra y cuando nuestra esperanza y seguridad reposa en Dios. Si nosotros no somos lo suficientemente conscientes del peligro que está afuera y al cual yo me expongo cuando no soy responsable con todo el consejo que Dios me pide, entonces ¿sabes cómo viviremos? Como una oveja apetecible por el enemigo. Recordemos, queridos hermanos, que el centro de nuestra vida, el centro de nuestro culto, el centro de nuestra congregación es Jesús, el Hijo de Dios. Él es quien debe ser siempre el centro de la enseñanza, de manera que el centro de todo púlpito en cada iglesia evangélica cristiana del mundo debe ser Cristo. Si empiezas a hablar de tus experiencias, entonces hay un error, porque Cristo es el que debe ser predicado desde el púlpito. Es Jesús. De manera que tenemos que ser una iglesia, tenemos que ser cristianos firmes en la sana doctrina. Y para ser firmes en la sana doctrina, yo debo conocer la doctrina, yo debo conocer al Dios de la doctrina. De lo contrario seremos llevados por doquiera, dice Pablo, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Así que hermanos, maestros, ministros, sacerdotes de Dios, clamemos siempre a Dios para que en esta congregación se siga anunciando cumplidamente la palabra de Dios. Amén. El evangelio que trae vida al pecador. Clamemos siempre a Dios para que esta congregación sea firme en la palabra de Dios. Una iglesia es fuerte cuando el púlpito de esa iglesia es fiel al mensaje de Dios. Y ese mismo púlpito es fiel cuando los hombres de Dios exponen el consejo de Dios sin temor. Recuerda, mi seguridad en la verdad de Dios. Quiero terminar como termina Judas su carta. Y aquel, versículo 24 de Judas, y aquel que es poderoso para guardaros, ahí está, nuevamente, la seguridad, su protección, ese Dios guardador, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, bendito Dios, una vez más, Señor, alabado, exaltado y glorificado sea tu nombre, mi Dios. Qué bendición, mi Dios, poder leer tu palabra, poder compartir tu palabra con mis hermanos, en medio de tanta dificultad, Señor.
no solamente de presiones en cuanto a nuestra manera de vivir o en cuanto a esta sociedad, no solamente, Señor, con mis problemas de salud o mis problemas económicos, Señor, sino también en medio de tanta distorsión de tu palabra. Señor, ayúdanos como hijos tuyos a poder reposar en las ricas, maravillosas bendiciones que tenemos o encontramos en tu palabra. Esas promesas que tú has dado a tus hijos. Ayúdanos, Señor, a profundizar mucho más en tu consejo. Ayúdanos a ser esas ovejas de Jesús cada día más, que escuchan su voz y le siguen. Señor, pon toda la protección en aquellos que somos tus hijos y líbranos de cualquier mensaje erróneo o distorsionado, Señor. Ayúdanos a tener firmeza en tu palabra y que podamos no solamente estar firmes, sino que podamos ser ese reflejo, que podamos ser modelos, que podamos llevar el Evangelio, que podamos, Señor, vivir el Evangelio, que podamos, Señor, representar lo que tú en verdad eres. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a ir hasta nuestros hogares hoy. Permite, Señor, que el tiempo que vayamos a tener hoy en nuestras casas o donde quiera que vayamos sea siempre para la honra y la gloria de tu gran nombre, Señor. Y que tu iglesia, aquí en el pasaje de Marcos 14, desde este púlpito, siempre se predique a Cristo, tu evangelio, tu verdad. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos.